Bien, bienvenidos a la semana 2 de nuestro curso de hermenéutica bíblica. En esta semana tendremos 3 lecciones. En esta lección el tema es, y seguimos discutiendo el tema de la interpretación. Me gusta este pensamiento de San Jerónimo y con eso quiero introducirle a la lección. San Jerónimo dijo, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. He ahí la importancia de la interpretación bíblica. Bien, la interpretación, el estudiante debe estar preparado para realizar la tarea de interpretación. Esta interpretación, como lo dijimos anteriormente, previa se consigue mediante la observación. ¿Recuerdan ustedes el método de estudio bíblico inductivo? Una de su primer paso y mayor paso fundamental es la observación, hecha sobre el contenido del pasaje y la investigación o el análisis del texto que ha sido sometido a preguntas interpretativas. Claro, en los métodos histórico crítico y gramático histórico ya la observación lleva a otro nivel, a otra dimensión. Ya nosotros estudiamos el texto griego si estamos en el Nuevo Testamento, el texto hebreo si estamos en el Antiguo Testamento. Otro tipo de preguntas interpretativas es la que se hace uno aquí en la observación. Siguiendo entonces, las preguntas interpretativas darán lugar a respuestas interpretativas, que a su vez conducirán a la interpretación. Interpretación o hermenéutica es la ciencia, leyes o normas, y el arte, o sea, la práctica, por la cual se determina el significado del texto bíblico. Entonces, lo que nosotros hacemos es una interpretación del texto bíblico y nos contestamos la pregunta y las preguntas. ¿Qué dijo el actor original aquí en aquel momento? ¿Y qué dice hoy? Pero ya lo que dice hoy es la aplicación. Slide 4. La hermenéutica establece los principios que gobiernan la comprensión de lo que uno lee y de lo que uno estudia. Entonces, por eso hay reglas, por eso hay métodos en la hermenéutica o en la interpretación que nos ayudan a comprender el proceso de la lectura del texto bíblico y a la vez el estudio. Recordemos que la Biblia no se lee, se estudia y se interpreta. Existe una estrecha relación entre entonces, hay dos conceptos, hermenéutica y exégesis. Exégesis significa escarbar lo más profundo y sacarlo afuera. La hermenéutica es interpretar eso que se sacó y hacer una aplicación. La hermenéutica es el lado teórico y la exégesis es el lado práctico para algunos teóricos. La hermenéutica establece las reglas de interpretación, la exégesis aplica dichas reglas de interpretación. Como mencionamos en la primera lección, vamos a ver algo de teórico en estas primeras lecciones para que comprendamos más qué es esto de interpretación. Entonces, interpretar, insisto, es comprender el significado de una cosa. Entonces, vea una pintura en su casa, interprete esa pintura, vaya al Parque Central, observe la gente, interprete la situación social de ese momento en esa escena que está en el parque. Hay que comprender el significado de una cosa, eso es interpretar. Interpretar la Biblia es llegar a comprender el significado y la importancia de lo que Dios dice en su palabra. Es muy importante, hermanos, entonces que hoy en día nosotros tratemos de comprender el significado de la escritura para poder dar una mejor palabra, una mayor eficacia que haya en nuestra enseñanza, en nuestra predicación. Es muy importante este tema de la interpretación. Es básico para la vida, no solo del creyente que va a la iglesia, estamos hablando del líder, sobre todo el docente, el predicador, tanto dentro como fuera de la iglesia, cristiano, lógicamente. Algunas pautas que se han de seguir, ya estoy en el slide 7, con respecto a la interpretación. El intérprete de la Biblia necesita depender específicamente de la iluminación del Espíritu Santo. No dejemos nosotros que cada lección bíblica tenemos que orar, tenemos que pedir guía. Cada prédica, cada momento de estudio, cada momento de enseñanza. El intérprete debe usar las mismas normas a lo largo de su interpretación.
El principio histórico gramatical, por ejemplo, esto que yo les estaba mencionando, que utiliza lo que es el estudio del texto en sí, la gramática, la filología y la parte histórica, los contextos sociales históricos. Y con esos lentes nosotros miramos entonces el texto bíblico y deben de usarse conjuntamente para la interpretación. Otro tercer elemento, otra pauta para que nos sugiere el método o esto de la hermenéutica, es que el intérprete, ya estoy en el slide 8, el intérprete debe de reconocer el uso de figuras de dicción. Más adelante vamos a ver algunas figuras de dicción y darle el significado que tiene el uso cotidiano. Tengo una nota aquí, las figuras de dicción tienen la finalidad de ayudar a la comprensión del texto. Se usan para aclarar, no para oscurecer el pasaje. Nos ayudan, son herramientas las figuras de dicción. Otra pauta, el intérprete debe interpretar, valga la redundancia, todo pasaje dentro de su contexto histórico-cultural y gramatical. No debemos alejar el contexto histórico del texto, no debemos alejar el contexto cultural del texto, no debemos alejar la gramática, el griego, el hebreo del texto. La sintaxis, la morfología, el estudio de palabras. Muchas veces esto es tan rico que lo obviamos por falta de conocimiento y entonces no extendemos esa riqueza que puede darnos la interpretación, una correcta interpretación. Recuerde entonces que toda buena interpretación es aquella que da a cada palabra, a cada frase el significado primario, el significado cotidiano del texto, generalmente reconocido y aceptado. Cualquier significado secundario debe basarse siempre en el significado primario. La responsabilidad entonces primordial del intérprete es descubrir y explicar la intencionalidad. Ese es su meta, hermano y hermana que me está escuchando. Descubrir y explicar la intencionalidad del autor original y contestarse la pregunta: ¿qué quiso decir el autor cuando escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por ejemplo? Llegar a eso. Slide 10. Otros métodos de interpretación. Y ya lo mencioné en la lección anterior, en la semana pasada. Por ejemplo, al principio de la era de los padres de la iglesia utilizaban el método alegórico. El método alegórico es una metáfora extensa. Quiere decir algo con otras palabras. Este método es de origen pagano. Fue introducido al cristianismo por Orígenes en el siglo II, finales del siglo II. Y este método hay que tenerle cuidado. ¿Por qué? Por estos elementos. Pasa por alto la historicidad del texto. No toma en cuenta la historicidad del texto. Carece de una interpretación objetiva. Si en sí toda interpretación es subjetiva, tiene mucho de subjetivo. El método alegórico es subjetiva al cuadrado, como dicen los matemáticos. Hay que tener cuidado porque es demasiado subjetivo. El método alegórico produce tantas interpretaciones como intérpretes hayan. Entonces, si yo tengo un texto, 10 intérpretes, 10 interpretaciones, y ese no es el sentido de la hermenéutica. Es llegar a una interpretación y hacer varias aplicaciones. Hay que tener cuidado con el método alegórico. Yo he escuchado mucho, por ejemplo, lo de Ezequiel, que creen que la visión es una nave espacial, por ejemplo. Muchos han dicho eso, que él está hablando de extraterrestres en su visión, de los ángeles que vuelan, el carro de fuego y todo eso. Peligroso. Eso es alegoría a la máxima expresión. Otro método, ya un poco más racional, ojo, más lógico, que hay que tenerle cuidado, no hay que descartarlo del todo tampoco, es el método desmitificante. La desmitificación del querigma, habla Pullman. Considera que la historicidad bíblica está saturada de mitos que hay que eliminar para que la interpretación sea científica y aceptable al hombre moderno. Hay que tener cuidado porque Burman lo que dice es que en el caso de Jesús,
hay que quitarle todo lo que son milagros. Por ejemplo, desmitificar a Jesús con eso y estamos bien. Entonces hay que tener cuidado con eso. El método espiritualizante, espiritualizar todo. Esto tiene mucha relación con el método alegórico. Los que espiritualizan buscan un significado espiritual detrás de todas las palabras y todos los hechos. Hasta la matanza de niños hay que buscarle algo espiritual, pensando que este significado espiritual es más importante que el literal. Ojo. Entonces hay que tener cuidado con el método espiritualizante. Porque el método espiritualizante puede llegarnos a llevar a conclusiones erróneas a la hora de la interpretación. Bien, estoy en el slide 12 ya, hablando siempre del método de interpretación y la ciencia de la interpretación como tema general de nuestro curso. El método de interpretación que hace justicia al texto bíblico se llama gramático histórico. También se le conoce como el método normal, natural, literal o llano. Ustedes estudiaron método bíblico inductivo. Un segundo paso más adelante podría ser estudiar a profundidad el método gramático histórico que contiene el método bíblico inductivo. Este método está encaminado a descubrir el significado del texto tal como lo determinan los principios de la gramática y los acontecimientos históricos. Por eso gramático histórico. Principios que deben observarse cuidadosamente en la interpretación bíblica. Por ejemplo, usted tiene que determinar el género literario del texto, dónde está su versículo o el libro que esté estudiando. En la Biblia aparecen varios géneros como la narrativa histórica, el discurso teológico, la parábola, la poesía, el drama, la literatura apocalíptica, la ley, la profecía. Todo eso son géneros literarios. Entonces, hay un principio, determina el género. 2, estudia a fondo el lenguaje del texto, ¿no? La gramática, las palabras. Eso me lleva entonces a la sintaxis y gramática, donde yo necesito ver el modo verbal, el tiempo, el significado del sustantivo, los casos, complemento directo, complemento indirecto, todo eso, verbos, preposiciones, adjetivos. Por ejemplo, en el versículo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la palabra clave ahí es la preposición en. Bueno, ¿en qué tipo de preposición es? ¿De modo, de tiempo? Hay que investigarlo. Lo importante de este estudio es descubrir la función de los elementos gramaticales en el gramático histórico. Siguiendo con algunas pautas importantes a la hora de usar el método, principios. Considera el trasfondo histórico del pasaje. ¿Qué pasa en la comunidad de Corintios? ¿Por qué Pablo escribe sobre esos famosos problemas? ¿Por qué dice ojos de Pablo, ojos de Pablo, ojos de Cefas, de Cristo? ¿Qué pasa en Corinto? Hay que investigar el trasfondo histórico de la ciudad, de la carta. El trasfondo cultural. Porque la gente comía carne, porque la otra gente no comía carne. Ponga atención en el uso, en la clasificación del lenguaje figurado. Por eso hablamos de figuras de dicción. Inclusive hay libros que solo dedican a figuras de dicción, diccionarios de figuras de dicción. Cuando usted se encuentra una de figuras de dicción, búsquela en el diccionario y amplíe el significado de lo que quiere decir la palabra, la oración o frase. Es importante, esto. A manera de resumen, entonces, hablando de la interpretación, el intérprete debe tener siempre presente que su tarea primordial es investigar el texto. O sea que usted se convierte en un investigador del texto, como intérprete, hasta llegar a desentrañar el significado pretendido por el autor original. Acuérdese, usted se convierte en un investigador. En sí, esa es la función del intérprete. Descubrir entonces, ya para terminar, en el slide 17, la intencionalidad del autor original debe ocupar un lugar importante en el quehacer del intérprete. Su meta es tratar de descubrir qué quiso decir el autor. Esa es la tarea de la hermenéutica, esa es la tarea del hermeneuta, es la tarea suya. Exige que se realicen algunas pruebas importantes para esto.
Bien, aquí finalizamos entonces esta clase 1 de la semana número 2.